Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Esto también es muy importante, son como las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos estado explicando. La importancia de la tradición dentro de la Iglesia. Hasta los evangelios se han escrito dentro de la comunidad cristiana, o sea, históricamente hablando, ha sido primero la tradición y luego los evangelios. O sea, los evangelios fueron escritos por una comunidad cristiana que vivía la fe, que celebraba la fe, y que esos dichos y hechos de Jesús, sus milagros, sus acciones, pues se habían conservado entre ellos en el recuerdo, en la memoria. A veces se conservaban como listas de frases por escrito, hasta que llegaron los evangelistas. Como dice San Lucas, me he preocupado de buscar y de poner por orden todo lo que se refería al Señor. Pero si los evangelios se escriben en el año 70, 60 y tantos, 70 más o menos, el de San Juan un poquito más tarde, pues claro, ¿qué pasaba antes? Pues pasaba que la Eucaristía se estaba celebrando ya. Entonces había ya una celebración y había por eso unos relatos, una tradición litúrgica. ¿Qué nos hace pensar eso? Dice, su simetría y su sencillez. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Son fórmulas como muy concisas y que recogen y llevan, ahora veremos un poquito después, la antigüedad, que es algo también muy importante. Y estas tradiciones tienen su origen en la última cena. Recogen lo que el Señor hizo, sus gestos y sus palabras, sus gestos y sus palabras. Esto es importantísimo, es como vamos sacando conclusiones de lo que hemos estado explicando. ¿Por qué es importantísimo el origen temporal? Pues porque nos da la certeza, lo que os decía antes, de estar como oyendo las mismísimas palabras de Jesús en la última cena. No es algo que la Iglesia se haya inventado, no es algo que haya pasado un lapso de tiempo tan grande que dices, bueno, sabe Dios qué dijo Jesús en la última cena. Pues, ¿cómo podemos hacer eso? Pues como dando marcha atrás, dando marcha atrás. ¿Dónde tenemos los relatos? Pues, ¿cuál es el más antiguo de esos 4 relatos? Marcos es el más antiguo de los evangelios, probablemente, pero teníamos otro de Pablo a los Corintios, pues el de San Pablo es el más antiguo de todos. Entonces hay que pensar que San Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios entre el año 53 y 56. Entonces, evidentemente, eso, y además, ¿qué dice San Pablo en ese relato? Hay una tradición que viene del Señor, que yo he recibido y que a mi vez os transmito. Entonces, San Pablo ya nos está diciendo de que existe ya una tradición que él ha recibido. Pero podemos ir más atrás todavía, más atrás. ¿Por qué? Pues porque la comunidad de Corinto, San Pablo escribe la carta a los Corintios desde Éfeso, pero la comunidad de Corinto se había fundado en el año 51, por lo tanto ya se celebraba la Eucaristía antes del año 51. Y en los primeros viajes de San Pablo son en el año 42. Y nos dice los Hechos de los Apóstoles que él va a Antioquía y va estableciendo la Iglesia con la oración en común, con la fracción del pan. Se celebra la Eucaristía antes del año 42. Entonces, ¿de qué época son esos relatos? Pues entre el año 33 y el año 40, es decir, inmediatamente después de la muerte del Señor, la Iglesia recoge y celebra la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos la certeza de que esas palabras, lo que es el corazón de la celebración eucarística, son las mismas palabras que pronunció el Señor.
Muy bien. Pues como digo, esto es algo que es muy importante, muy importante. Si la cena pascual judía es como el trasfondo en el que Jesús va a instituir la Eucaristía, pues hay como una continuidad, hay una continuidad y una superación. Entonces, ayuda el saber cuál era el significado de la Pascua judía para poder entender mejor lo que es la Eucaristía, ¿no? Que viene como a recoger y a superar, a dar un nuevo sentido a todo lo que significaba la Pascua hebrea. ¿Cuándo se instituyó la Pascua judía? La salida de Egipto. El Señor es el memorial de la liberación. El Señor les dice además cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo, con un cordero, sin mancha, menor de 1 año, y cómo le tienen que preparar, cómo le tienen que cocinar, cómo le tienen que comer, de pie, con el bastón en la mano, las sandalias puestas, la cintura ceñida, porque es el paso, la Pascua del Señor. Entonces, el Señor les da el mandato de que hagan eso para recordar por todas las generaciones lo que Él está haciendo con ellos, es decir, el recuerdo de la liberación de Egipto. Y después se añadirán también otros sentidos, es decir, a lo largo de la historia de Israel, en la celebración de la Pascua, se va a añadir también, por ejemplo, el recuerdo de la creación de Dios, la liberación de Egipto, la promesa que Dios hizo a Abraham, y después, finalmente, también en la Pascua judía hay una dimensión hacia la Pascua eterna, como una liberación definitiva al final de los tiempos. Y tenemos la parte de abajo, el memorial de la Pascua, el Zikaron. ¿Qué significa esa palabra hebrea? Pues es lo que después se va a llamar el memorial. Memorial no es un recuerdo vacío. Aquí podríamos hacer pues un teatro ahora pues representando, pues qué digo yo, la batalla de Waterloo, ¿no? Napoleón Bonaparte o cualquier hecho de la historia. Pero un recuerdo es simplemente recordar algo que sucedió en el pasado. Entonces el memorial no es eso. El memorial lo que hace es hacer actual, hacer presente hoy el hecho o la fuerza salvadora de aquel acontecimiento del pasado. Entonces, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, lo que hacía era hacer presente para esas personas que estaban celebrando la Pascua la fuerza salvadora de Dios que se manifestó en la liberación de Egipto. Entonces esa es la riqueza que tiene ese memorial de la Pascua, ese Zikaron, que como vamos a ver ahora después va a ser todavía como superado, llevado mucho más allá por la institución de la Eucaristía. ¿En qué consiste el rito de la Pascua? Para comprenderlo mejor y ver pues, que es en ese contexto donde se realizó la institución de la Eucaristía. Y veis como 4 puntos, ritos de introducción, primer cáliz, primera purificación de las manos, verduras amargas, que era por recordar los sufrimientos del pueblo en Egipto. Ahí en el anuncio pascual es donde el niño pregunta al padre de familia y el padre va explicando cuál es el sentido de los ritos, por qué están celebrando esto. Segunda purificación de las manos, el cordero pascual, que también el hecho del cordero, pues claro, de cara al sacrificio de Cristo, tiene un sentido enorme. San Juan Crisóstomo les dice a los cristianos, igual que en el Antiguo Testamento, esa víctima, el cordero,
y los judíos rociaron con la sangre del cordero las jambas de las puertas, y esa sangre era un signo de liberación y de salvación para ellos. De la misma manera, dice San Juan Crisóstomo, cuando Dios ve en los labios de los cristianos la sangre del Cordero Nuevo, que es Jesucristo, esa sangre que es la Eucaristía, se convierte también para ellos en motivo y en causa de salvación. Muy bien, aquí pues vamos a pasar finalmente a ver eso, la novedad de la cena celebrada por Jesucristo. Es decir, dentro de ese contexto, la celebración de la Pascua judía, tiene lugar la institución de la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la novedad de la Eucaristía? ¿Y cuáles son, como estamos viendo, lo que es el sentido profundo de las palabras que Jesús pronunció? Entonces, el cuerpo entregado y la sangre derramada por muchos. Por muchos. Lo explicamos un poquito después, pero estamos haciendo ya, hemos hablado de lo que es el sentido sacrificial. Cuando dice las palabras exactas de la consagración, esto, cuando Jesús tomó el pan en sus manos o tomó el cáliz, dice esto. Se está refiriendo concretamente a la realidad que tiene en sus manos. Vamos a ver después la diferencia con el sentido simbólico, que no es un sentido simbólico. Entonces, el Señor no está intentando transmitir como una idea el sentido de su muerte, sino son gestos, hechos concretos. Es una realidad material lo que Él tiene. Un alimento, tomad y comed. Es, en el griego estin, en latín est. Pues probablemente los que han estudiado esto muy en detalle, buscando como la frase aramea, sabéis que Jesús hablaba en arameo, aunque después los evangelios se escribieron en griego. Entonces, intentando encontrar el trasfondo arameo, pues resulta que en el arameo no hay un verbo copulativo, como es el verbo ser, sino que probablemente lo que Jesús dijo en la última cena es den bisri, que significa esto mi cuerpo, esto mi cuerpo, sin verbo. Pero al traducirlo después al griego se utiliza el verbo copulativo, el verbo ser, esto es mi cuerpo. No propiamente y estrictamente, den bisri significa esto mi carne. Y claro, podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué si se piensa que Jesús dijo esto mi carne, en los evangelios aparece esto es mi cuerpo? Facilitaba lo que es el sentido místico de la Eucaristía en cuanto cuerpo místico de Cristo. Por eso probablemente pues se cambió, aunque aparecería probablemente den bisri, esto mi carne, a esto es mi cuerpo. Pero podéis preguntaros otra cosa, ¿hay algún sitio donde aparezca carne en los evangelios? San Juan, el capítulo 6 de San Juan, el capítulo del pan de vida, el discurso del pan de vida. ¿Por qué San Juan pone carne específicamente? Pues porque en su época, hemos dicho antes que San Juan escribe su evangelio un poco más tarde que los otros. Entonces, en la época en que San Juan escribe su evangelio, había una herejía que ponía en duda la realidad del cuerpo de Cristo. Eso que se llamaba el docetismo, que saldrá también varias veces. Docetas, dokein es aparecer. Entonces, estos sostenían que Jesús no había tenido un cuerpo real, sino que había sido un cuerpo aparente solamente. Entonces, San Juan lo que hace es como subrayar la realidad del cuerpo de Jesús. Por eso San Juan dirá, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.